En días anteriores, uno de nuestros queridos suscriptores, Don Jesús, nos expresó su inquietud por conocer un poco más acerca del síndrome llamado vejiga hiperactiva y nos pareció prudente hacer un video para hablar de este tema. Este síndrome es un desajuste en la función del almacenamiento de la vejiga y requiere vaciados más frecuentes de lo normal, desmejorando notablemente la calidad de vida del paciente. La vejiga es un músculo y su función es acumular la orina que viene de los riñones, los cuales funcionan todo el tiempo. Y para no estar orinando todo el día, tenemos un almacén muscular que de vez en cuando toca vaciarlo. Pero cuando se empieza a tener mucha actividad autónoma no controlada por nosotros, quiere decir que ya tenemos una vejiga hiperactiva. Los riñones envían la orina por los uréteres hacia la vejiga y sale a través de nuestro esfínter, que mantenemos apretado, y en ese momento la vejiga se va llenando. Este órgano está formado por una pared gruesa, músculo llamado detrusor. Todo esto está controlado por el cerebro, el cual necesita información antes de emitir la orden de vaciado. Es por eso que necesita elementos sensitivos que lleguen a la médula y den la información de qué tan llena está la vejiga, para decidir si es momento o no de vaciarla. En ese momento podemos decidir, ya que nosotros controlamos el esfínter. Lo podemos abrir o cerrar a conveniencia. Cuando presentamos vejiga hiperactiva, estamos dando frecuentemente avisos de vaciado y por más que tratemos de cerrar el esfínter, se nos va a escapar la orina. De hecho, la vejiga hiperactiva suele asociarse con la incontinencia urinaria. Tener la vejiga hiperactiva nos genera mucha urgencia de ir al baño, tanto en el día como en la noche. Pero no es dolorosa como es el caso de la cistitis, enfermedad que trataremos en otro video. Para mejorar esta condición hay 3 opciones. La primera es un tratamiento con fármacos que regulan la producción de un neurotransmisor llamado acetilcolina, y es una sustancia química elaborada por algunos tipos de neuronas que ayuda a controlar la acción del músculo detrusor, entre otras funciones. Controlar la producción de esta sustancia hace que se reduzcan las alertas de vaciado que provienen del cerebro. Pero este tratamiento casi siempre es abandonado por el paciente debido a sus efectos secundarios, como es el estreñimiento y la resequedad en la boca. La segunda opción es hacer gimnasia para fortalecer este músculo y empezar a orinar solo en horas determinadas, regulando los vaciados durante el día, y aunque esta opción es la más lenta, también es la mejor. Tenemos la tercera y última opción. Es algo muy nuevo aún en el campo de la medicina, pero que ya se está practicando en algunos países. Es la inyección de Botox directamente en el músculo detrusor para controlar la producción de acetilcolina, al igual que hacen los fármacos. Este método aumenta la capacidad vesical, es decir, la cantidad de orina que se puede retener antes de expresar la necesidad urgente de orinar. Es un método muy potente y con menos efectos secundarios para el paciente. Puedes elegir entre estas 3 opciones la que te parezca más conveniente. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No dejes de consultarle cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.